Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Hoy tenemos los datos del paro, pero hay algunos más que conviene consultar esos datos con la opinión de un experto. Don Daniel Lacalle, que es el economista jefe de Tresis y a quien saludo con enorme agradecimiento. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? El verano, aunque ya me parece que es un recuerdo, bien, ¿no? El verano bien, El no verano nos podemos siempre bien. quejar. Ahora, la vuelta va a ser tela marinera. Hoy tenemos datos del paro, seguimos en la cosa esta de contarlo mal, seguimos en la cosa esta de decir que las cosas malas son buenas, en fin, un poco el engaño. Bien contados, los desempleados en este país, no es verdad que estén por debajo de los 3 millones, ahí hay que añadir los que están en formación pero no están empleados y por lo tanto buscan empleo, y los que están con disposición limitada de horario, que son, entre ambos, son medio millón de personas. Así es que en realidad estamos hablando de que nuestro desempleo son 3.400.000. No es para estar diciendo que esto son buenas noticias, ¿no? No, claramente no. Además, la tendencia de destrucción de empleo es muy preocupante. Se han destruido 190.000 empleos en media en agosto, pero es que si miramos la cifra de destrucción de empleo entre el día último de julio y el último de agosto han sido 409.000 personas. Y eso viene añadido además a haber destruido empleo también en julio, que tradicionalmente es un mes bueno para el empleo. Entonces, son datos muy malos, los pongan como los quieran poner. Claro, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno utiliza ahora lo que hizo con la pandemia. Empieza a utilizar, en la pandemia hacía lo contrario. En la pandemia decía, bueno, si olvidamos el año 2020, somos los que más crecemos, ¿no? Sí. Después, lo que hacen ahora es utilizar datos anualizados. Y dicen, hombre, lo que va de año se han creado 300 y pico mil puestos de trabajo. Claro, pero lo que no nos están diciendo es que cada vez que han dicho esa cifra es una cifra menor, ¿verdad? Y yo creo que el gran problema aquí es que nos intentaron vender que la reforma laboral era un gran beneficio para el empleo y que generaba una enorme cantidad de empleo, y lo que se ha demostrado es, primero, los datos de agosto, el 82% de los puestos de trabajo no son a tiempo completo. Son o temporales o estos indefinidos discontinuos, de la nueva nomenclatura. Eso es, si tú acabas de decir otra cifra absolutamente preocupante, ¿no? Que es que si tomamos los desempleados más todos los que están desocupados, que no están contados como parados, estamos en prácticamente 3,5 millones de personas. Así es. Bueno, quiero hablar contigo de inflación y quiero hablar contigo de lo que previsiblemente va a ocurrir en las próximas semanas o en los próximos meses, que es el desplome del consumo. No sé qué es lo que más te preocupa. Es evidente que la inflación tiene una decisión política pendiente, que es lo que se llama deflactar el IRPF, que no sé por qué los políticos insisten en terminología técnica, bajar los impuestos para combatir el aumento de los precios, ¿no? Y luego está el asunto este que te decía del consumo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que si empezamos por las medidas que se están tomando, entre comillas, para combatir la inflación, son medidas claramente ineficaces y, desde luego, hasta contraproducentes en algunos casos. ¿Por qué? Porque suponen mayor consumo de deuda y mayor, por lo tanto, déficit y con ello, pues, mayor riesgo de estancar el nivel de inflacionismo que estamos sufriendo. Además, después de haber anunciado a bombo y platillo una cantidad de medidas contra la inflación, España tiene la inflación más alta de sus economías comparables. Solamente tienen una inflación más alta los países bálticos y Holanda, que están, por supuesto, realmente impactados por la crisis de Ucrania. Y España, que no está impactada como el resto de economías por la crisis de Ucrania y el gas ruso, y además que tiene supuestamente esas medidas mágicas del gobierno, resulta que tiene más inflación. En cuanto al consumo,
ya en junio, ojo, los datos de junio ya muestran una ralentización muy fuerte en el consumo en términos reales. Porque claro, el gobierno cuando habla de consumo, habla en términos de consumo nominal, es decir, sin descontar la inflación. Si yo me compro una barra de pan a 70 céntimos y luego me compro la misma barra de pan a 90 céntimos, resulta que, entre comillas, ha subido el consumo y yo he comprado exactamente lo mismo. Entonces, el gran problema es que una vez acabado el efecto placebo de la temporada turística, más el problema de esa ralentización, incluso caída, por supuesto, del consumo en términos reales, pues los factores que apoyan el crecimiento de la economía española, pues claramente no están. Y ya venía con un rebote muy pobre. Hoy mismo, la AIREF ha revisado a la baja las estimaciones para el tercer trimestre, con una caída del PIB del 0,4%, que dejaría a la economía española prácticamente un 3% todavía, después de la recuperación completa del turismo, un 3% por debajo de los niveles de PIB del cuarto trimestre de 2019. La situación es muy peliaguda en este otoño, pero puede perjudicarse todavía mucho más porque la energía manda y la energía hoy, hace un rato, han parado el gasoducto Nord Stream 1 y no hay fecha de que eso se vuelva a continuar o no. La cuestión es que hemos visto en el mes de agosto, al finales, cómo el megavatio hora se ponía cerca de 500 euros. Y esto a un país como el nuestro nos puede dejar absolutamente con muchas empresas que tenían mini centrales de ciclo combinado, pues completamente arruinados, completamente mucho empleo destruible o que se pueda destruir. Y la verdad es que es una sensación la de estar al borde del precipicio. Al borde del precipicio y además con unas medidas que nos empujan hacia más cerca del borde. Y yo creo que ese es el gran problema. La completa improvisación en las medidas estas que han llamado de ahorro energético, que además lo que han demostrado es que ha aumentado el consumo de gas, ¿no? Yo creo el tope de gas este que anunciaron a bombo y platillo y que ahora supone que incluso los consumidores que tenían una tarifa cerrada con su comercializador a precio fijo van a tener que pagar mucho más, hasta un 40-50% más, porque les han metido un elemento adicional, sí, en la factura, que es el tope del gas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre al final es lo de siempre. Los gobiernos no bajan los precios. Los gobiernos lo único que pueden hacer es facilitar que aumente la competencia, que aumente el suministro y garantizar que haya suministro. Y claro, un gobierno que como gran medida lo que ha hecho ha sido ponernos enfrente y enfrentados a nuestro mayor suministrador de gas, pues claro, obviamente no está ayudando en nada. Daniel Lacalle, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus impresiones, por tus opiniones, que consideramos sumamente valiosas. Te deseo un buen fin de semana. Un buen fin de semana a todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.